Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Es un gozo nuevamente estar frente a ustedes, con ustedes, después de un par de semanas de estar fuera de Bolivia. Déjenme decirles, hermanos, que los hemos extrañado bastante y espero que eso haya sido recíproco. Que el Señor les bendiga, hermanos. Realmente es un gozo, como les digo, estar nuevamente frente a ustedes y con ustedes. Estoy un poco adolorido de la garganta, así que si no me escucha bien es por eso. Cambio de clima ha sido el causante de esto, pero damos gracias al Señor que nuevamente nos ha traído hasta aquí. Vamos a continuar con el estudio del libro de Juan, y déjenme introducir este sermón comentándoles o contándoles una historia que ha sucedido en el año 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Un joven estadounidense, un joven soldado estadounidense llamado John, fue capturado por las fuerzas alemanas y John fue enviado a un campo de prisioneros. Durante meses vivió en condiciones inhumanas el joven soldado John. Estuvo padeciendo hambre, frío, enfermedades y también la constante humillación de sus captores. Pero lo más difícil no era el sufrimiento físico. Lo más difícil era la pérdida de su identidad. La pérdida de su identidad. Los guardias no le llamaban por su nombre. Le asignaron un número específico, el 4837. La identidad de este joven ya no era John, sino el 4837. Cada mañana cuando pasaban lista, no respondía como John, respondía como 4837. Con el tiempo comenzó a olvidar quién era él. En sus propias palabras, años después, él dijo lo siguiente: dejé de ser una persona y me convertí en un número. Olvidé que tenía una familia, olvidé que tenía un hogar, olvidé que tenía también un nombre. Solo existía para obedecer. Un día, el campo fue liberado por las fuerzas aliadas y un oficial estadounidense se acercó a John, se acercó a 4837 y le tomó de la mano y lo miró al rostro y le dijo: soldado, ¿cuál es tu nombre? John abrió la boca para decir 4837, pero el oficial insistió: no me des tu número, dime tu nombre, eres libre ahora. En ese momento John sintió algo que había perdido hacía mucho tiempo: su identidad. No era un número, no era un esclavo, tenía un nombre, tenía una familia, y en esa instancia o en ese instante era ya libre. Este relato, amados hermanos, nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en el pasaje que vamos a abarcar esta mañana. Y el pasaje que vamos a abarcar esta mañana es Juan 8, del 31 al 47. Por favor, si puede abrir su Biblia en Juan capítulo 8, versículos 31 al 47. El título del sermón de esta mañana es el siguiente: la verdadera identidad del discípulo de Cristo. La verdadera identidad del discípulo de Cristo es el título del sermón de esta mañana. Juan 8, del 31 al 47. Es el pasaje que vamos a abarcar esta mañana. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad nuevamente que me das de volver a esta iglesia que tú sabes que tanto amo, Señor. Gracias porque nuevamente estoy entre mis hermanos, dispuesto a predicar tu palabra, Señor. Que esta mañana tu Espíritu Santo me use como un instrumento, Señor. Que tu palabra sea una daga que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y Padre amado, te pido que sigas bendiciendo a tu iglesia. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu palabra. Y mi Dios, ayúdanos a deleitarnos en ella. Ahora sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús está hablando con personas que también han perdido su verdadera identidad. Son judíos religiosos, hijos de Abraham por sangre, pero están esclavizados. Y este grupo de personas no están esclavizados por un ejército extranjero, no. Ellos están esclavizados por algo mucho más profundo, el pecado. Y lo más trágico es que no saben que son esclavos, no lo admiten. Creen que su linaje judío los hace libres. Creen que ser descendientes de Abraham les garantiza un lugar en la familia de Dios. Pero Jesús viene a decirles algo radical. Ustedes piensan que son libres porque son hijos de Abraham, pero la verdad es que son esclavos del pecado. Y la esclavitud no se hereda ni se resuelve por sangre, solo se resuelve por el Hijo. El argumento que quiero desarrollar esta mañana es el siguiente, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. El verdadero discípulo de Cristo, escuche bien, el verdadero discípulo de Cristo se identifica en la palabra, en la permanencia de la palabra, en su libertad del Hijo y en su obediencia a la voz de Dios. El verdadero discípulo de Cristo se identifica por su permanencia en la palabra, su libertad en el Hijo y la obediencia a la voz de Dios.
Ese es mi argumento esta mañana. Como John, en el campo de prisioneros, estas personas tenían una identidad falsa. Creyeron que su religión, su historia, su linaje, su moralidad, todo eso los hacía hijos de Dios. Y estaban equivocados. Pero Jesús les dice, no basta con ser hijos de Abraham. No, tienen que ser hijos de Dios. Y eso solo ocurre cuando permanecen en mi palabra, cuando yo los liberto y cuando escuchan mi voz. Jesús les está ofreciendo lo mismo que ese oficial ofreció a John: una verdadera identidad. Amados hermanos, aquí está la pregunta que este pasaje nos lanza hoy a nosotros en esta congregación. ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres un discípulo de verdad? ¿O solo alguien que se contenta con una etiqueta religiosa? ¿Permanecen en la palabra? ¿Han sido liberados por el Hijo? ¿Escuchan la voz de Dios o la voz del engañador? Hoy quiero desarrollar 3 puntos, amados hermanos. Primero, el discípulo verdadero permanece en la palabra. Segundo, el discípulo verdadero es libertado por el Hijo, no por su linaje. Y tercero, el discípulo verdadero demuestra su identidad por su obediencia a la palabra de Dios. Pero no se apresuren, hermanos, vamos a desarrollar punto por punto. El primer punto: el discípulo verdadero permanece en la palabra de Cristo. El discípulo verdadero permanece en la palabra de Cristo. Fíjese lo que dice nuevamente los versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. El discípulo verdadero permanece en la palabra de Cristo. Para comprender nuevamente lo que Jesús declara en estos 2 versículos, debemos situarnos en el momento preciso del ministerio de nuestro Señor. Juan ha registrado cuidadosamente que Jesús se encuentra en el templo enseñando en medio de una confrontación creciente con los líderes religiosos. Recuerden que desde que Jesús ha sanado al paralítico de Betesda, en el estanque de Betesda precisamente, la situación se venía agudizando cada vez más y más. Los versículos anteriores, por ejemplo, han establecido el tema central: Jesús es la luz del mundo, y quienes le siguen no andan en tinieblas. ¿Se acuerdan? Pero sus oyentes, particularmente los fariseos, han rechazado esta afirmación, prefiriendo, ¿saben qué?, su propia oscuridad a la luz que expone su pecado. Es en este contexto de conflicto que Jesús se dirige específicamente a los judíos que habían creído en él, como dice las Escrituras. Una expresión que merece nuestra atención cuidadosa. Juan no dice que estos eran discípulos genuinos. Hay una diferencia. Más bien, señala que habían llegado a una fe inicial, una fe que aún necesitaba ser probada. El versículo 31 se convierte así en una línea divisoria. La fe superficial, aquella que se basa en señales o en la expectativa de un libertador político, es puesta a prueba por la exigencia radical de Jesús. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El verbo permanecer es importante, es interesante, y es uno de los términos más significativos de todo el Evangelio de Juan. Esa palabra permanecer aparece más de 40 veces solamente en este libro. Y siempre la palabra permanecer en el contexto del libro de Juan conlleva la idea de una relación continua, una relación estable, una relación comprometida. No se trata, amados hermanos, de una adhesión momentánea, no.
No se trata de un entusiasmo pasajero, no. La permanencia se trata o se mantiene a través de las pruebas, a través de las dudas, a través de las dificultades. Jesús está diciendo en esencia que la verdadera fe no se demuestra con una decisión inicial. Más bien, la fe verdadera se demuestra por una, escuchen bien, perseverancia constante en su palabra. Esta permanencia además tiene un contenido específico: mi palabra. No es cualquier enseñanza religiosa, no. No es la tradición de los padres, no. No es la interpretación de los rabinos, tampoco. Es la palabra misma de Cristo. Aquella que nos dice que Él ha venido a revelarla procediendo del Padre mismo. La promesa que sigue a esta condición es doble: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer no se refiere a un área de intelectualidad, no. Conocer implica una experiencia íntima y relacional, una comunión viva con la persona que es la verdad, Cristo mismo. Jesús no está diciendo que aprenderán doctrinas correctas, no. Está diciendo que al permanecer en Él entrarán en una experiencia transformadora de su realidad. La verdad, en este contexto, es una persona, Jesucristo mismo, quien ha declarado, o quien va a declarar más adelante en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Este conocimiento, amados hermanos, produce libertad. Y aquí nos encontramos con una de las grandes paradojas del Evangelio. La libertad que Cristo ofrece, escuche bien, la libertad que Cristo ofrece no es la ausencia de restricciones. La libertad que Cristo ofrece es la capacidad de vivir conforme a la verdad de Dios. Es la liberación del engaño, de la esclavitud del pecado, de la ceguera espiritual que mantiene al hombre en prisión. Esa es la verdadera libertad. Amados hermanos, Jesús no está presentando un sistema de méritos donde la salvación se gana por la perseverancia. Está describiendo la evidencia ineludible de que la salvación ha ocurrido. La permanencia es tanto nuestra responsabilidad como la obra de Dios en nosotros. La permanencia es tanto nuestra responsabilidad como la obra de Dios en nosotros. Y este pasaje nos lleva a reconocer que Jesús es la verdad que libera, la palabra que transforma y el maestro que nos llama a permanecer. No es una doctrina la que nos salva, no. Es la persona misma de Cristo. ¿Y sabe cómo lo conocemos? Lo conocemos mediante su palabra. No es la permanencia en sí misma la que salva, no. Es Cristo a quien la permanencia nos une. Ahora, queridos hermanos, debemos preguntarnos qué significa esto para nosotros, la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Vivimos en una época que valora la decisión instantánea. Vivimos en una época que valora la experiencia emocional. Vivimos en una época que valora la identidad autodefinida. Muchos han creído en Jesús de manera superficial. Han hecho una oración, han asistido a una iglesia, han participado en actividades religiosas, pero su fe nunca ha sido puesta a prueba por la exigencia de permanecer. Jesús nos llama hoy a examinarnos,
¿Estamos permaneciendo en su palabra? ¿Es la escritura el fundamento de nuestra vida diaria o es solo un recurso ocasional? ¿Buscamos en las escrituras dirección cuando estamos en problemas? ¿O nos alimentamos de ella constantemente como el pan de cada día? Permanecer en la palabra de Cristo, amados hermanos, no es un llamado a una vida de aislamiento, no. Es un llamado a que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, como lo decía Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, decía Pablo. En medio del trabajo, la familia, las dificultades, las alegrías, en todo momento. La pregunta es, cuando la vida se vuelve difícil, cuando la fe es cuestionada por el sufrimiento, cuando las dudas asaltan, ¿nos aferramos a la palabra de Cristo o la abandonamos por explicaciones más cómodas? Hermanos, la iglesia moderna está en peligro de perder su identidad precisamente porque ha abandonado la centralidad de la palabra. Hemos reemplazado el estudio serio de las escrituras con experiencias emocionales, el discipulado profundo con programas superficiales. Hemos tratado de reemplazar la verdad que transforma con mensajes que halagan. Jesús nos dice hoy, si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. No hay atajos, amados hermanos, no hay versiones fáciles del cristianismo que omitan esta condición. Por tanto, amados hermanos, esta mañana los exhorto, amen a la palabra, estudienla, medítenla, obsérvenla, enséñenla y por sobre todo vívanla. No se contenten con ser oyentes ocasionales, sean hacedores de la palabra, que permanecen. Solo así conocerán que la verdad que los hace libres del pecado, libres del engaño, libres del miedo, libres de la muerte, es el fundamento de nuestra fe. Cristo es la verdad y Él nos llama hoy a permanecer en Él. ¿Responderemos a ese llamado? Amén, hermanos. Teniendo en cuenta este punto, vayamos al segundo punto. El discípulo verdadero es libertado por el Hijo, no por su linaje. El discípulo verdadero es libertado por el Hijo, no por su linaje. ¿Quién puede leer los versículos 33 al 38? Juan 8, 33 al 38. ¿Alguien? Hermana Estela, por favor, bien fuerte. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Es así? Hasta 38. Gracias, hermana Estela. La respuesta de los oyentes de Jesús al anuncio de la libertad que revela la profundidad de su ceguera espiritual nos muestra el corazón del conflicto que atraviesa todo este pasaje. Le respondieron, dice el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estas palabras han sido pronunciadas con orgullo y seguramente con indignación. No es de extrañarse con las características que tenía este grupo religioso. Esta respuesta contiene una ironía que habría sido evidente para cualquier judío con mínimo conocimiento histórico. Ellos han dicho: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué digo que había una ironía aquí? ¿Acaso habían olvidado los 400 años
años de esclavitud en Egipto? ¿Acaso habían olvidado el exilio en Babilonia? ¿Acaso ignoraban que en ese mismo momento estaban bajo el yugo de Roma? ¿Que sus líderes religiosos dependían del permiso del imperio para ejercer su autoridad? Y ellos decían: jamás hemos sido esclavos de nadie. Ironía. Ellos se consideraban libres porque eran descendientes de Abraham, independientemente de las circunstancias políticas. Esta es la esencia del orgullo religioso: confundir el privilegio étnico con la liberación espiritual, confundir la descendencia física con la herencia de la promesa. Jesús expone la falacia de una seguridad religiosa que no se basa en él. El contexto inmediato es crucial. Jesús ha estado afirmando su divinidad, declarando que Él es la luz del mundo y quienes le siguen no andan en tinieblas. Pero estos oyentes, aunque han mostrado cierto interés inicial, revelan ahora que su fe es superficial. Creen que la liberación que necesitan es política. Jesús viene a ofrecerles la liberación del pecado. El verdadero discipulado no puede basarse, amados hermanos, en privilegios heredados, sino en una relación personal con el Hijo, Cristo Jesús. Jesús, con su característica autoridad, corta a través de su orgullo con una declaración que es tan simple como devastadora. Él les dice en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es ¿de quién? Del pecado. El verbo hacer aquí es intencional. No se refiere a un pecado ocasional o a una debilidad humana. Se refiere a una práctica habitual del pecado, una forma de vida, un estilo de vida. Y Jesús está describiendo aquí la condición universal de la humanidad caída. El pecado no es solo un acto, es una esclavitud. La imagen de la esclavitud es particularmente poderosa en este contexto porque sus oyentes se enorgullecían de ser libres como descendientes de Abraham. Jesús les está diciendo que la libertad que ellos reclaman es ilusa, porque no han considerado la esclavitud que más importa, la del alma. En los versículos 35 y 36 se presenta una analogía que sus oyentes, familiarizados con las leyes de la herencia y la esclavitud en el Antiguo Testamento, habrían comprendido perfectamente. El esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La distinción aquí, amados hermanos, es radical. El esclavo, aunque esté en la casa, no tiene herencia. Es un residente temporal cuyo estatus nunca cambia. Pero el Hijo, por su naturaleza y posición, permanece en casa y posee todo lo que es del Padre. Amados hermanos, la salvación es exclusivamente por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, no por obras ni por herencia alguna. Jesús es inequívoco en esto. Solo el Hijo libera. Solo el Hijo. No hay otro camino, no hay otra identidad que nos pueda salvar. Cristo es el centro de todo. La esclavitud del pecado es tan profunda, amados hermanos, que ningún esfuerzo humano puede romper sus cadenas. Ninguno. Ni el linaje más noble, ni la religión más ortodoxa, ni la moralidad más impecable puede libertar al alma. Solamente puede Cristo Jesús. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿realmente hemos sido libertados por el Hijo? Hermanos, ¿en qué están confiando para su salvación? La pregunta es incómoda pero necesaria. Muchos de nosotros, especialmente los que hemos crecido en un ambiente quizás cristiano, podemos estar tentados a confiar en nuestra herencia religiosa,
diciendo: mis padres son cristianos, asisto a la iglesia desde que nací, conozco la Biblia, he sido bautizado. Todas estas cosas son buenas, pero ninguna de estas cosas, por más buena que sea, puede dar libertad al alma, ¿no? Jesús nos dice hoy con claridad: solo elijo libertad. La iglesia de Cristo en el mundo moderno está llena de personas que tienen una identidad cristiana superficial, pero que nunca han experimentado la liberación que solo el Hijo puede dar. Hay personas que asisten a la iglesia, participan en las actividades, conocen el lenguaje cristiano, pero su corazón siguen cautivados por el pecado, por el orgullo, la codicia, la amargura y demás pecados. Y este grupo de personas, lo más grave, amados hermanos, que este grupo de personas se han convencido a sí mismos que son libres porque tienen el nombre correcto o la tradición correcta. Pero Jesús, con su amoroso pero firme llamado, los confronta. El esclavo no queda en casa para siempre. ¿Cuál es tu identidad hoy? ¿Somos simplemente asistentes religiosos o hemos sido verdaderamente liberados por el Hijo? La liberación que Cristo ofrece, amados hermanos, está disponible. Está disponible. No se hereda, no se transfiere, no se presume, se experimenta. ¿Sabe cómo? Cuando la persona se arrepiente de su pecado y pone su fe en el Hijo. Y la evidencia, escuchen bien porque esto es muy importante, la evidencia de que una persona haya sido liberado por el Hijo no es la ausencia de pecado, no, más bien es la presencia de una nueva vida. Es la presencia de una nueva vida. Amamos lo que antes odiábamos y odiamos lo que antes amábamos. Y nuestro deseo más profundo es permanecer en la casa del Padre, sirviéndole con gozo. Esa es la evidencia. Queridos hermanos, si nunca han experimentado esta libertad, hoy es el día de arrepentimiento y fe. Hoy. Si la han experimentado, los exhorto a permanecer y perseverar en ella. No vuelvan a la esclavitud de la confianza en el linaje o los méritos. No, solo Cristo libera y solo el Hijo puede decir: seréis verdaderamente libres. Que nadie, absolutamente nadie, confíe en su herencia religiosa para salvación, sino que todos confiemos exclusivamente en la obra del Hijo, quien ha pagado el precio de nuestra libertad con su propia sangre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No parcialmente libres, sino totalmente libres. Amados hermanos, esto nos lleva al tercer punto. El discípulo verdadero demuestra su identidad por su obediencia a la palabra de Dios. El discípulo verdadero demuestra su obediencia. El discípulo verdadero demuestra su identidad por su obediencia a la palabra de Dios. ¿Alguien que pueda leer el versículo 39 al 47? ¿Alguien tan amable? ¿Alguien? Pastor, adelante. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: Nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo,
y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Gracias. La confrontación entre Jesús y sus oyentes alcanza ahora su punto culminante. Y lo que antes era un debate quizás teológico, se transforma en una exposición implacable de la verdadera condición espiritual de aquellos que se consideraban hijos de Abraham. Respondieron y le dijeron, dice el versículo 39 y 40, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, que he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Con estas palabras Jesús introduce un principio fundamental que atraviesa toda la Escritura. La adopción o la filiación espiritual se demuestra por las obras, no por las afirmaciones. Ellos reclamaban a Abraham como su padre, pero sus acciones revelaban que su verdadero padre era otro. No estaban haciendo las obras de Abraham. Por el contrario, ¿cómo sabemos que no estaban haciendo las obras de Abraham? ¿Por qué? Porque procuraban matar a aquel que es la revelación misma de Dios. Procuraban matar a Cristo. Los que se jactaban de ser hijos de Abraham, el hombre de fe, estaban conspirando para asesinar al Hijo de Dios. Esto no es un simple debate sobre teología. Es la revelación misma de un corazón que está enemistado con Dios. Jesús, sin embargo, no se detiene en la negación. Avanza hacia una afirmación que aún es más impactante. Versículos 41 y 42 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. La respuesta, amados hermanos, de sus oyentes revela hasta dónde está dispuesta a llegar el orgullo. No somos nacidos de fornicación. ¿De dónde sale esto? Es probablemente una referencia velada a la sospecha que circulaba entre los judíos sobre el nacimiento de Jesús, insinuando que Él era hijo ilegítimo. Fíjense hasta dónde llegaba el orgullo, la ceguera de este grupo de personas. Pero Jesús no se deja desviar por el ataque personal. En lugar de defenderse a sí mismo, redirige la discusión hacia el tema central. Si Dios fuera su padre, le amarían a Él. Esta es la prueba definitiva, amados hermanos. El amor a Cristo es el signo inequívoco de la filiación divina. Amar a Jesús no es simplemente una emoción o una preferencia religiosa, no. Es reconocerle como el Hijo de Dios, el que vino del Padre, el enviado, el que habla las palabras de Dios. La relación entre el amor a Cristo y la identidad espiritual es tan profunda que Jesús la convierte en el criterio que separa la verdad de la mentira. Y entonces, amados hermanos, en los versículos 43 y 44, Jesús pronuncia algunas de las palabras más severas que jamás hayan salido de sus labios. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es una declaración de tal gravedad que debemos detenernos y considerar su significado con cuidado. Jesús no está insultando a sus oyentes, no. Está Jesús diagnosticando la condición espiritual con la precisión de un cirujano divino. La incapacidad de entender el lenguaje de Cristo no es un problema cognitivo, sino moral. No pueden escuchar la palabra de Cristo porque su naturaleza espiritual está, ¿sabe cómo?, enemistada con la verdad. Y al declarar que son del diablo, Jesús está diciendo que su identidad espiritual se revela en sus acciones. Como el diablo es homicida y mentiroso, ellos, al procurar matar a Jesús y rechazar la verdad, están manifestando la misma naturaleza del diablo. ¿Me dejo entender, amados hermanos? El diablo desde el principio fue un asesino. En el jardín de Edén, su mentira trajo la muerte a la humanidad. Y es el padre de mentira. Porque cada mentira tiene su origen en él. Al rechazar a Jesús, que es la verdad, y al buscar su muerte, estos oyentes, amados hermanos, se están alineando con el engañador y revelando su verdadera paternidad espiritual. Fíjese la gravedad del asunto. La sección concluye con una afirmación que resume todo el argumento. El que es de Dios, el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. La capacidad de escuchar y recibir la palabra de Cristo es la señal de la adopción divina. No es que alguien se convierta en hijo de Dios por escuchar, no. Más bien escucha porque ya ha sido engendrado por Dios. Amados hermanos, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? La respuesta de Jesús es clara. Lo demostramos por nuestra obediencia a su palabra. La identidad cristiana no es solamente una afirmación, no. No es decir soy cristiano, no. Todos pueden decir eso. La identidad cristiana es una realidad que se manifiesta en la vida diaria. El verdadero discípulo de Cristo no solo cree en Él, también escucha sus palabras, y no solamente las escucha, las obedece. Y la obediencia, amados hermanos, no es una serie de reglas externas, es la respuesta del corazón que ama a Cristo, que le reconoce como el Hijo de Dios, que desea agradarle en todo. Pero también, amados hermanos, debemos ser honestos. Todos nosotros, en nuestra experiencia diaria, enfrentamos la tensión entre la antigua naturaleza y la nueva. ¿Quién no lucha con sus naturalezas? Todos luchamos. Y esa lucha será hasta el último día de nuestras vidas. No es para desanimarlos, sino es para advertirnos. Esa lucha va a ser constante. Todos los días de nuestras vidas, hasta el último suspiro, vamos a tener que luchar. A veces nuestras acciones no reflejan nuestra identidad. A veces escuchamos la voz del engañador y caemos en sus mentiras. La obediencia perfecta, amados hermanos, no es la que nos salva. La obediencia perfecta más bien es la evidencia de que hemos sido salvos. Y cuando fallamos, el Hijo intercede por nosotros. Eso es lo bueno. Eso es lo maravilloso. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a examinarnos a nosotros mismos? ¿Escuchamos la palabra de Cristo con un corazón que desea obedecer? ¿O hemos llegado a un punto donde la palabra nos resulta indiferente?
donde la predicación no nos confronta, donde el pecado no nos duele. Si es así, les insto a volver al Señor. Déjenme hacer un llamado final como conclusión. La pregunta que este pasaje nos deja no es académica ni teórica. Es la pregunta personal más urgente que jamás enfrentará un ser humano. ¿Quién es tu Padre? ¿Escuchas la voz de tu Padre Celestial que te habla de Cristo? ¿O sigues escuchando la voz del engañador que te susurra mentiras? Hay quienes hoy, como aquellos judíos, confían en su religión, confían en su bautismo, confían en su asistencia a la iglesia, confían en su moralidad, confían en su herencia cristiana, pero Jesús les dice a ese grupo: el esclavo no queda en casa para siempre. El mero hecho de estar en la iglesia no nos hace automáticamente hijos de Dios. No, necesitamos ser libertados por el Hijo. Y hay otros que están cansados de su esclavitud. Saben que el pecado los ha atado, que sus esfuerzos no bastan, que su religión vacía no les da vida. A ustedes, si hay alguien aquí, o si hay un grupo aquí, a ustedes Jesús les dice hoy: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay pecado que Él no pueda perdonar, amados hermanos. No hay cadena que Él no pueda romper. No las hay. No hay esclavitud de la que Él no pueda liberarte. No la hay. Él pagó el precio de tu libertad con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y resucitó, ¿sabe qué? Para darnos vida eterna. Jesús mismo les llama hoy, no como un juez, sino como un Salvador que nos invita. Él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es la verdad que los hará libre. Él es el Hijo que permanece en la casa para siempre. Él es la palabra que, si permanecen en ella, los transformará en verdaderos discípulos. Hermanos, con esto concluyo. No se contenten con ser esclavos en la casa del Padre. Sean hijos por fe en el Hijo. Arrepiéntanse de sus pecados. Pongan su confianza exclusiva en Cristo y reciban la libertad que solamente Él puede llegar a dar. Porque el que es de Dios, escucha la voz de Dios. Oirán su voz, recibirán su libertad, serán verdaderamente sus discípulos. Que el Señor nos conceda gracia, amados hermanos, para responder con fe. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración. Padre, ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos. Señor, desecha de nosotros todo orgullo, toda vanagloria. Desecha de nosotros, Señor, toda jactancia. Y ayúdanos, Señor, a seguir a tu Hijo Jesucristo, porque entendemos y reconocemos que no podremos permanecer por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, Señor. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Señor, que tu gracia y tu misericordia esté con esta iglesia, con esta congregación, con cada uno de mis hermanos quienes están aquí, y también sobre los que no han venido, Señor. Danos gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Y mi Dios, gracias por este tiempo.
Gracias por tu palabra. Oro así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.